Esta es la primera de las dos clases que le vamos a dedicar a la problemática de Europa y de la Unión Europea. En esta ocasión nos vamos a centrar en presentar algunas cuestiones básicas de la problemática económica de la zona euro y mencionar algunos trazos gruesos de la problemática agraria alrededor de lo que se conoce como la PAC, la Política Agrícola Común Europea. De la Unión Europea debe decirse que es el resultado de un complejo proceso de integración económica y política que comienza en el momento de la posguerra, estamos hablando de los años 50, con el objetivo, entre otros, de evitar nuevos enfrentamientos militares entre los países que componían el continente. Tengan en cuenta, por ejemplo, que entre Francia y Alemania, las principales potencias que van a sostener esta Unión Europea y dos de las potencias continentales, retomando la discusión anterior, había habido tres guerras en menos de 100 años, la guerra franco-prusiana de 1870 y las dos guerras mundiales. Es entonces una forma de reequilibrar la balanza de poder económico, social y político al interior del continente. Piensen de nuevo en la metáfora que nos dio Foucault hace una o dos clases, y es también una manera de construir un polo de poder político, económico, que pueda competir con las grandes potencias en ese momento de la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética. La Unión Europea obviamente va a enrolarse en el bloque capitalista y occidental de esa Guerra Fría, y por eso sus miembros van a ser en su gran mayoría partes de la OTAN, pero siempre va a tener cierto margen de autonomía y de proyección política propia. Esa relación por momentos conflictiva con el proyecto estadounidense y anglosajón es la que nos da ese clivaje entre atlantistas y continentalistas. Haciendo un repaso muy por arriba, hay que decir que la que hoy es la Unión Europea comienza en 1957 con la firma del Tratado de Roma, en la que se establece la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica. En el año 62 se va a crear la Política Agraria Común, que va a ser hasta el día de hoy una de las principales políticas de lo que es hoy este bloque continental y que se va a llevar una gran parte del presupuesto común. Más adelante se van a ir incorporando de a poco algunos miembros. Los miembros originales van a ser Francia, Alemania Federal, Italia y los países de lo que se conoce como el Benelux, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo. Más adelante, en el año 73, ingresan Irlanda, Dinamarca y el Reino Unido, luego de un referéndum, y en el 78 se crea el sistema monetario europeo, y luego en el año 86 se firma el Acta Única Europea, que es la primera reforma del Tratado de Roma, a partir del cual se empieza a denominar este bloque como Comunidad Europea. El otro hito importante es el año 92, el Tratado de Maastricht, que forja una unión económica y monetaria, una política exterior y de seguridad en común, a partir del cual luego entra en vigor el mercado único europeo con una libre circulación de mercancías y capitales, y finalmente nace la Unión Europea como tal al entrar en vigor este tratado. Luego en el 95 se crea el Tratado de Schengen, que permite la creación del espacio de circulación común de personas, suprimiendo las fronteras. Más adelante el hito fundamental es el año 2002, con la entrada en vigor del euro como moneda en común de gran parte de los miembros de la Unión Europea, que mientras tanto seguía creciendo en número. Finalmente, para tener en cuenta como algo importante, el Tratado de Lisboa de 2007, que intenta remendar el fracaso de una constitución europea que fue
volteada en algunos referéndums a nivel nacional en los que triunfó la oposición a esa firma de una constitución en común. Lo importante de este proceso, del cual hay que tener una idea general, es que ha sido una lenta incorporación de sucesivas instancias de mayor soberanía continental, creando un aparato estatal nuevo, de nuevo tipo, que implica una cesión de las soberanías nacionales a esa nueva estructura. El símbolo de eso va a ser la burocracia que se va a constituir en Bruselas, la capital de Bélgica, como capital y sede de las instituciones fundamentales de la Unión Europea. Por eso, a partir de ahora, hablar de Bruselas va a ser hablar de la Unión Europea. Una de las instituciones clave de esa nueva burocracia va a ser un Parlamento Europeo, que implica que a partir de ahora la población vota no solo autoridades a nivel nacional, sino también diputados que van a participar de esta instancia continental. Es necesario explicar esto para tener en cuenta las relaciones de fuerza y la intervención de distintos sectores políticos en estas instancias y cómo este proceso de integración va a ser impulsado por determinadas fuerzas y va a ser cuestionado por otras fuerzas. De ahí que vamos a encontrar con frecuencia hablar de eurofílicos, ¿sí?, y euroescépticos, es decir, aquellos que ven con escepticismo este proceso de integración, ya sea por derecha o por izquierda. Es importante tener en cuenta que la mayoría, por no decir la totalidad, de los sistemas políticos europeos son de tipo parlamentario y muestran un esquema de cierto bipartidismo con una fuerza de centro derecha hegemónica, en general las democracias cristianas, y una fuerza de centro izquierda fuerte, como puede ser en su momento el laborismo británico, el Partido Socialista francés, el Partido Socialista Obrero Español. El proyecto de la Unión Europea va a ser impulsado sobre todo por sectores ligados a estas dos alas, con sus diferencias y divergencias, pero en definitiva girando alrededor de esos partidos. Es importante ver, por ejemplo, que en el Parlamento Europeo se establecen bloques de alianzas entre partidos similares o de similar ideología de distintos países. Lo que se puede ver es que a partir de los años 90, con el fin de la Guerra Fría, estas dos grandes alas políticas van a ser causa común en aplicar el recetario neoliberal. Y eso va a desembocar en la actualidad, sobre todo a partir de la crisis del 2008-2009, en un estallido de esos bipartidismos. Entonces vamos a ver en muchos países que los partidos tradicionales se ven fuertemente cuestionados y se ven desbordados por fuerzas políticas nuevas que emergen tanto a la derecha como a la izquierda de estos grandes partidos tradicionales. ¿Y esto a qué se debe? Se debe en gran medida a que el proyecto económico de la Unión Europea, que no olvidemos es un proyecto, como va a decir uno de los textos que vamos a analizar, es un proyecto capitalista de la gran burguesía europea, muestra sus contradicciones internas y es cada vez más incapaz de ofrecer soluciones de largo plazo para el conjunto de la población europea. Ahora vamos a retomar algunas de las cuestiones que plantean dos textos de las clases teóricas, que son el de Agnew, Geopolítica de la Austeridad Europea, y el de Roberts, que habla de las tensiones actuales en el Consejo Europeo con la crisis del coronavirus. El primer texto es de hace unos años e intenta encontrar una explicación geopolítica del problema de la zona euro, que ha sufrido enormemente la crisis de las hipotecas subprime y la gran recesión a nivel mundial desatada en los años 2008-2009, queriendo evadir lo que llama dos explicaciones hegemónicas, o si se quiere más obvias, de esta problemática. La primera explicación que intenta sortear este autor es decir que se trata simplemente de una oposición entre los países del norte
si se quiere, de raíz germánica y nórdica, que son países ordenados, que son países más desarrollados, que tienen sus cuentas claras, que no despilfarran, y los países del sur, los países del Mediterráneo, los países latinos, que son países derrochadores, que tienen alto déficit fiscal, que se están endeudando todo el tiempo. Como vamos a ver después con el texto de Roberts, esa es la explicación más común y hasta el día de hoy marca la pauta de las pujas políticas al interior de la Unión Europea. La otra explicación que busca sortear este autor es que la crisis del euro es simplemente un correlato mecánico de la crisis financiera del 2008-2009. Y lo que intenta demostrar es que las dificultades que tiene la Unión Europea para sortear esta crisis, para salir adelante, no responden solamente a esa crisis financiera, sino que hay un problema político e institucional de cómo está conformada la zona euro y por ende la Unión Europea. El problema que encuentra Agnew de la zona euro, esto a nivel económico que se traslada después a los problemas políticos de la Unión Europea y su Parlamento, es que hay un conflicto centro-periferia al interior de la Unión Europea. Es decir, si bien a nivel global podemos pensar en Europa como parte de los países centrales, los países más desarrollados y que ejercen un rol de centralidad, al interior de ese continente hay relaciones de centro-periferia que a grosso modo están repartidas entre un núcleo más atlántico del norte y otro núcleo más mediterráneo hacia el sur. El problema de fondo de la Unión Europea es que la zona euro implica una política monetaria, es decir, de quién emite moneda unificada, es decir, todos tienen la misma moneda, que no la emiten cada país por su cuenta, y una política fiscal descentralizada, es decir, cada país decide cómo gastar sus recursos a su manera. El autor va a señalar que el problema de fondo de la Unión Europea es una crisis geopolítica signada por esta contradicción y signada por las limitaciones que encuentra la posibilidad de proyectar la experiencia alemana, que fue exitosa en el momento de la posguerra, a una zona euro compuesta por países muy heterogéneos entre sí. Lo que hay que tener en cuenta es que Alemania, luego de perder la Segunda Guerra y también haber perdido la Primera, vale la pena recordar, primero recibió lo que se conoció como el Plan Marshall, un gran rescate económico financiero de Estados Unidos para evitar en gran medida el avance del comunismo, y eso le permitió una gran recuperación económica bajo el ala política de la democracia cristiana. La base ideológica económica de esa recuperación es lo que se conoce como ordoliberalismo, que es una variante de origen alemán del liberalismo que se preocupa por construir una economía social de mercado en la cual tengan fuerte presencia las corporaciones, tanto empresariales como sindicales, y donde el Estado juega un rol activo de intervención para lograr cierto equilibrio, cierta estabilidad. Evite el problema de la inflación, sobre todo. Hay que tener en cuenta que esta perspectiva tiene que ver con la historia alemana, que luego de la Primera Guerra Mundial sufrió momentos de profunda crisis económica y un momento de hiperinflación que generó las condiciones para el ascenso político del nazismo. Entonces se marcó a fuego esta experiencia y en consecuencia se buscó y se busca evitar esas crisis de inflación a partir de la austeridad económica para evitar el ascenso de fenómenos políticos de ultraderecha como fue en su momento el nazismo. El problema que esa experiencia política que impregna el diseño institucional de la Unión Europea hoy y la rigidez que tiene hoy la zona euro, que no logra
atacar las heterogeneidades internas de cada país, es la que impulsa lo que se conoce como políticas de austeridad, es decir, programas económicos que se diseñan, se pergenian en Bruselas a nivel europeo por técnicos, burócratas, tecnocracias que no responden a ningún voto, ningún mandato popular y que están siempre apuntando a la reducción del gasto público por parte de los países más pobres. Esos programas de austeridad que apuntan a contraer la actividad económica, contraer el gasto público, son las que impiden la reactivación económica que permita un crecimiento de estos países periféricos en el marco europeo, que terminan siendo a su vez ahogados por el endeudamiento externo, que no es más que una forma de colocar excedentes de capital provenientes de los países más ricos, los países del norte de Europa, al fin de obtener ganancias en determinados ciclos de acumulación, muchas veces de tipo especulativo. El ejemplo más crudo de toda esta dinámica es el de Grecia, que es un país tradicionalmente atrasado en términos económicos, productivos, para lo que es el marco europeo, periférico. Estamos hablando de un país que está a los márgenes de lo que sería Europa y que en su momento fue incorporado a la Unión Europea, a lo que era en su momento el proceso de formación de la Unión Europea, y también a la OTAN por motivos estrictamente geopolíticos, que era el de tener un puesto de avanzada en el Mediterráneo oriental y en los Balcanes. Grecia es un país que recibió buena parte de esos flujos de capital a principios de los 2000. Los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 fueron el gran evento en el que eso se vio plasmado en términos de gasto público, y que luego va a sufrir como nadie la crisis del 2008-2009 con un endeudamiento que había sido fraguado por el partido en su momento en el gobierno, y que va a sufrir una profundísima crisis económica a partir de ese momento, con la implantación de programas de austeridad para pagar esa deuda externa. En el año 2014, producto de esa gran crisis económica y política, fue un momento de grandes movilizaciones callejeras, sube al poder una coalición de izquierda conocida como Syriza, que va a proponer una salida distinta a esos planes de austeridad y va a entrar en una disputa muy fuerte con lo que se conoce como la Troika, que son los organismos de control económico y financiero de la Unión Europea, a los cuales se suma el Fondo Monetario Internacional. En esas negociaciones, de las cuales habla el texto de Roberts sobre el final, cuando menciona la experiencia de lo que era en ese momento el ministro de Economía, Yanis Varoufakis, en un momento Grecia amagó a patear el tablero, rechazar esos programas de austeridad e incluso a abandonar la zona euro, lo cual implicaba una profunda crisis y un gran cimbronazo político y económico para el conjunto de la Unión Europea. Finalmente, pese a que el gobierno realizó un referéndum para obtener apoyo popular en contra de esos planes de austeridad, el poder político económico central de la Unión Europea no cedió e impuso igualmente sus planes de ajuste, generando que la espiral de recesión, contracción de la economía y mayor pobreza no se detuviera. Lo que dice Roberts es que esa espiral de declive se ve agravado hoy en día por la crisis económica de la pandemia producto del coronavirus. Una crisis que, desde el punto de vista sanitario, afectó a toda Europa, pero se ensañó con otro de los países de la cuenca del Mediterráneo que han sufrido su condición periférica en el contexto europeo. Estamos hablando de Italia, España y Portugal.
entre otros. Lo que cuenta el texto de Roberts es cómo se está buscando y negociando una salida en común a esta crisis económica y cómo hay disputas entre distintos bloques para ver si se encuentra una salida en común y un presupuesto en común a la crisis provocada por la pandemia. Según este autor, esta crisis agudiza las tensiones al interior de la Unión Europea y plantea incluso la posibilidad de que se disuelva el euro como moneda en común y se establezcan una especie de dos monedas distintas, una para el norte de Europa y los países más ricos y otra para el sur de Europa, los países más pobres. La explicación de fondo que encuentra este autor, que difiere en algunas cosas, aunque creo yo que es complementaria a la de Agnew, tiene que ver con una teoría marxista del comercio internacional basada en la ley del valor, en la cual lo que importa es la composición orgánica del capital de cada una de las economías nacionales. Esa idea, más allá de las cuestiones teóricas específicas, habla del nivel de productividad y de tecnología con la que cuenta la industria y el aparato productivo de un determinado país en relación a otro. Y lo que sostiene este autor es que, en particular, Alemania, al ser la principal potencia industrial de Europa, termina ganando en relación al resto de los países de Europa en sus determinados intercambios comerciales, los cuales implican una transferencia de valor hacia esa economía nacional. Lo importante aquí es que la zona euro, al imponer una única moneda para economías con niveles de productividad industrial, agrícola y niveles de tecnología distintos, agravó esas diferencias centro-periferia, no las solucionó como era tal vez la promesa original, es decir, la idea de una zona euro en común era la promesa de acercarse todos a un mismo piso de nivel económico y productivo, y eso fue en gran medida la zanahoria que muchos compraron y que los llevó a apoyar este proyecto político, la idea de aumentar el nivel de vida, tener un estándar similar al de los países más ricos. Sin embargo, esa promesa no se cumplió y por el contrario, estas divergencias estructurales se vieron profundizadas. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque una moneda nacional es, además de una herramienta económica, es un instrumento de soberanía política. Por lo cual, si un país cede esa herramienta, cede parte de su soberanía y se priva a sí mismo de una herramienta para mejorar su competitividad hacia el exterior con mecanismos como, por ejemplo, una devaluación. Es, de alguna manera, lo que sufre hasta el día de hoy Ecuador, que ha abandonado su moneda nacional y cuenta únicamente con el dólar, una moneda que no emite, y, salvando las distancias, es también lo que sucedía en Argentina durante la convertibilidad, en la que se diseñó una igualdad, una estabilidad, una equiparación ficticia entre el dólar y el peso, lo cual le quitaba a la Argentina competitividad de sus exportaciones hacia afuera y era además una forma de perder flexibilidad y capacidad de intervención en la propia economía. Claramente se trató de un momento político que, vale la pena recordar, tuvo como su justificación ideológica el miedo que había generado y la gran pobreza de las experiencias de la hiperinflación de fines de los 80 y principios de los 90. En definitiva, lo que plantea Roberts es que esta situación a nivel europeo genera una mayor polarización estructural de las capacidades tecnológicas de cada economía nacional, con la consecuente profundización de una divergencia macroeconómica que no se va a resolver con nuevos planes de austeridad y por el contrario se puede llegar a encontrar una salida con un aumento masivo del gasto público y del presupuesto de la Unión Europea en conjunto, con reformas fiscales armonizadas y concretamente con una intervención
política destinada a transformar y equiparar esas diferencias de productividad, esas diferencias estructurales, esa heterogeneidad territorial al interior de la Unión. Ahora bien, ya metiéndonos en la cuestión de la PAC y la cuestión rural, ustedes tienen para leer ahí un informe sobre acaparamiento de tierras que publicaron la Vía Campesina y otras organizaciones del mundo rural hace unos años. Lo que tienen para leer ustedes ahí es el resumen ejecutivo, es decir, la introducción donde están los principales aportes del trabajo, y el capítulo sobre Rumania. Ustedes van a ver que hay capítulos para distintos países de Europa, cada uno vale la pena pegarle una leída, pero bueno, elegimos el de Rumania porque es sintomático de una serie de cuestiones que vamos a trabajar ahora. Para tener en cuenta, Rumania fue parte del bloque socialista y durante los años 90 se va a transformar raudamente hacia el capitalismo y se va a incorporar en los años 2000 a la Unión Europea y a la OTAN, por lo cual es representativo de la situación de muchos países de Europa Oriental que se incorporaron a una periferia extendida de Europa y a su proyecto capitalista de la Unión Europea. Lo importante de la política agrícola común europea es que es uno de los principales pilares de la integración continental. Aparece ya en forma muy temprana, a principios de los 60, y se lleva gran parte del presupuesto europeo común, y es interesante porque ha sufrido distintas transformaciones a lo largo del tiempo que son sintomáticas de transformaciones en el mundo de la producción agropecuaria y su relación con otras esferas de la economía. En un primer momento, la PAC era parte de una idea de unidad de mercado en la que se buscaba unificar el mercado de alimentos continental con instrumentos como la preferencia comunitaria y la solidaridad financiera, con un sesgo claramente intervencionista que buscaba apuntalar un incremento en la productividad agrícola, esto en sintonía con lo que era en su momento la Revolución Verde, garantizar cierto nivel de vida para la población urbana y rural en base al acceso continuo, sin sobresaltos, de alimentos relativamente baratos, estabilizar los mercados, sostener y garantizar el abastecimiento y mantener precios razonables para los consumidores. Esa es la idea original de la PAC de los años 60. A partir de los años 80 se empiezan a ver nuevas problemáticas que tenían que ver con crisis de superproducción, es decir, se había logrado aumentar la productividad y a veces se generaban demasiados alimentos para lo que era el consumo en el mercado, y la PAC va a sufrir una reforma importante en los años 90, contemporáneo al Tratado de Maastricht, donde se va a establecer el criterio de multifuncionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que de ahora en más la cuestión agrícola no va a tener que ver solamente con la producción de alimentos, sino que va a tener que ver con cuestiones como, por ejemplo, mantener población en el ámbito rural, que no se genere despoblamiento rural, y luego se va a incorporar un criterio ambiental, por el cual, por ejemplo, un productor rural podía recibir subsidios por el hecho de mantener parte de su tierra en un estado de conservación interesante o que tuviera alguna función ecológica en su entorno. Bien, lo que sostiene este informe de la Vía Campesina es que esta política ha tenido una serie de consecuencias territoriales, políticas, que no son las que se planteaban en un primer momento. Y esto es especialmente evidente en los países de Europa Oriental, que sufrieron un paso muy fuerte y rápido de una economía planificada de tipo socialista a una economía capitalista. Son países que tenían estructuras agrarias distintas, atrasadas, con un nivel tecnológico
bajo y una productividad en consecuencia también baja, pero en la cual había una cierta garantía en el acceso a la tierra para gran parte de la población rural. Lo que sostiene este informe es que con la entrada en vigor de la política agrícola común en estos países, lo que sucede en principio es que hay una brusca incorporación a un mercado mayor en el que tiene una posición dominante los países occidentales, por lo cual hay toda una serie de productos cuya producción está subsidiada por el Estado que inunda estos nuevos mercados y genera la quiebra de muchas fincas con la consecuente concentración de la tierra en pocas manos. Por otro lado, lo que sucede es que esta enorme cantidad de recursos públicos empiezan a ser acaparados por nuevos actores concentrados del capitalismo global que no son estrictamente del mundo agrario, pero que empiezan a intervenir en este ámbito generando procesos de integración vertical agroindustrial o bien dando lugar a otras industrias extractivas como la minería o bien a nuevos complejos de producción de biocombustible y otros mecanismos más sofisticados como los que se llaman acaparamientos verdes, es decir, procesos de concentración de la tierra que tienen una fachada ambiental, a lo cual se asocian también emprendimientos inmobiliarios y turísticos. ¿Qué consecuencia tiene esto? Se trata de nuevos actores económicos muy poderosos que empiezan a posar sus ojos sobre el mundo rural, generando un bloqueo en el acceso a la tierra para nuevas generaciones de agricultores y por lo tanto marcando los trazos de un nuevo escenario de conflictividad social en el campo, que es común al conjunto de la Unión Europea, pero es especialmente crudo en los países de Europa Oriental. El caso que ustedes tienen ahí para analizar es el de Rumania, un país de 19 millones de habitantes, de 238.000 kilómetros cuadrados de superficie, eso para que tengan una idea, que fue disputado durante la Segunda Guerra Mundial, que luego se convirtió en una república socialista satélite de la Unión Soviética, que tuvo una revolución anticomunista en el 89, que se incorporó a la OTAN en el 2004 y a la Unión Europea en el 2007, siendo un proceso relativamente reciente, por lo tanto. Y lo que podemos ver en este texto es que, producto de esta profunda transformación política y económica, se generó una situación de acaparamiento de tierras, de alguna manera sostenido o avalado, impulsado indirectamente por la presencia de los fondos de la política agrícola común. Debe tenerse en cuenta que la experiencia socialista en Rumania, como en muchos otros lugares, impuso una colectivización de la tierra y del trabajo, por lo cual se establecieron explotaciones estatales y cooperativas de producción agrícola en gran parte del territorio y una consecuente proletarización del campesinado. Por otro lado, luego de la caída del socialismo, se impulsó una privatización de la tierra que derivó estas dos cuestiones, si se quiere, opuestas, en una estructura agraria dual en la que conviven minifundios, es decir, pequeñas explotaciones individuales que muchas veces no tienen un umbral de productividad que les permita una acumulación adecuada, y la presencia de complejos agroindustriales a gran escala, muchos productos de privatizaciones fraudulentas que llevaron adelante quienes eran parte de la burocracia estatal durante el socialismo y se reconvirtieron en empresarios concentrados. Más adelante, con la adhesión de Rumania a la Unión Europea, se produce un incentivo a la modernización agrícola con subsidios directos de la política agrícola común a través de distintos programas
y una mayor liberalización del mercado de tierras. Más allá de algunas experiencias de resistencia a este proceso, la consecuencia fue un declive de la agricultura de pequeña escala, con una caída en el número de explotaciones totales, es decir, la cantidad de pequeñas fincas individuales, y una caída en el número total de trabajadores rurales, es decir, gente que vive y trabaja en el campo, con el consecuente despoblamiento. Ahí en el texto ustedes pueden ver una serie de casos de grandes empresas que logran acaparar esos recursos públicos para llevar adelante el proceso de modernización y en consecuencia quitan o logran quedarse con la tierra que era posesión de pequeños productores rurales para llevar adelante actividades de tipo capitalista a gran escala, agroindustriales y extractivas. Para ir cerrando esta clase, yo quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Primero, cómo se establecen esas relaciones de centro-periferia en un espacio económico profundamente heterogéneo que con el tiempo ha ganado en heterogeneidad, producto de su ampliación hacia lo que era Europa Oriental, y que las políticas comunes a ese espacio económico, a esa nueva institucionalidad supranacional, no aminoran, no hacen desaparecer esas diferencias, sino que en cierta medida las agravan. Y esto es algo que se puede notar en todas las esferas de la economía, pero especialmente en el ámbito rural. Lo otro que quiero que tengan en cuenta para retomar cuestiones que hemos trabajado previamente es que esta expansión de la Unión Europea hacia el este, que no se trata de otra cosa que de la expansión de un proyecto capitalista sobre un nuevo espacio de acumulación, implica un nuevo proceso, un nuevo ciclo de esa acumulación originaria que se asienta en distintos mecanismos de violencia institucionalizada, violencia económica y de despojo de poblaciones que tenían otras formas de organización económica, social y también espacial.